¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Esta va a ser una semana nuevamente importante desde el punto de vista informativo. Todas las miradas están puestas, por supuesto, en la economía, en el mercado cambiario, en lo que ocurre también en Estados Unidos con la primera visita, el primer contacto de la ministra Silvina Batakis con el Tesoro de Estados Unidos y también con la cúpula del Fondo Monetario Internacional. También está previsto que la ministra mañana se reúna con los directivos de grandes empresas norteamericanas y también con inversores. Hay expectativa por lo que pueda surgir de esta gira y de estos encuentros que va a tener la ministra de Economía. Hoy el mercado del dólar, que estuvo tan tenso durante los últimos días, durante las últimas semanas, aparece algo más tranquilo, llamémosle, con el dólar libre en este momento en 332 pesos, una baja de 6 pesos con respecto a los 338 en que cerró la semana pasada. El dólar MEP 3.17 y el contado con liqui 3.29. No hubo anuncio de medidas durante el fin de semana para tratar de frenar la corrida cambiaria que se esperaba y se mencionaba, pero el gobierno tiene expectativa en lo que vaya a ocurrir en el viaje de Batakis por Estados Unidos. Vamos a analizar la situación política, más que nada, en la que está inmerso el gobierno nacional, el oficialismo, con Federico Zapata, sociólogo, politólogo, mejor dicho. ¿Qué tal, Federico? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Federico, ¿cómo estás viendo esta situación en el gobierno tan compleja, ¿no? En Argentina siempre cuando hay una crisis económica irremediablemente repercute en el panorama político, ¿no? Esto ha hecho que, bueno, que se hayan escuchado los rumores que hemos escuchado todos a nivel nacional, la situación del gobierno que se ha visto también obligado a tener encuentros más habituales, más periódicos entre sus principales figuras. ¿Cómo estás viendo este momento político del gobierno tan relacionado con la crisis económica? Bueno, con preocupación, como todos los argentinos, porque la situación es extremadamente delicada y la impresión que uno tiene, digamos, analizando es como de alguna manera el Frente de Todos se ha quedado sin salidas, ¿no? Está como con una dificultad muy grande para encontrar salidas, sobre todo de las salidas que tienen que ver con las dos patas principales que tenía esa coalición, que era Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Están los dos de alguna manera en una situación en la que no logran encontrar un cauce. La tercera variante, que digamos que es la que se está analizando en estas horas, que es la posibilidad de finalmente incorporarlo a Sergio Massa, que era algo que se había insinuado en la crisis de septiembre del año pasado. De alguna manera es una vía, digamos, que estos dos polos de poder principales del Frente de Todos estaban buscando evitar, digamos, porque implica empoderarlo en caso que las cosas funcionen, implicaría un empoderamiento de Sergio Massa, que es un actor al que de alguna manera tienen cierta desconfianza, vamos a decir de alguna manera. Pero bueno, la realidad es que se están quedando están como en una encerrona y no le están encontrando solución. Así que bueno, me parece que estamos entrando como en semanas claves para entender cómo termina de organizarse este sistema nuevo. ¿Cómo viste, Federico, la carta de los diputados del Frente de Todos, hablando de movimientos de desestabilización, de incluso corridas intencionales, incluso golpistas en contra del gobierno? Es una carta que busca culpabilizar a la afuera, ¿no? a otros actores, y no asume por ahí ninguna autocrítica del momento que está viviendo el oficialismo, ¿no? Lo que están haciendo es básicamente, obviamente en una situación de extrema debilidad como la que se encuentra el oficialismo, intentar patear la pelota para afuera, como se dice en el barrio, ¿no? Se están buscando de alguna manera, y la oposición tiene que ser cuidadosa en ese sentido de no pisar el palito, digamos, pero están buscando de alguna manera encontrar algún arco narrativo para que el 100% de la responsabilidad de la situación económica no recaiga en el oficialismo. Es un poco eso, digamos, ¿no? No tiene mucha más. La verdad que el desorden económico lo produce la crisis de la política a nivel oficial, digamos, el oficialismo el que genera este desorden, y es el oficialismo el que no encuentra salida. Entonces están tratando obviamente de buscar un responsable afuera, como bien marcas vos, y bueno, vamos a ver, digamos, en ese sentido la inteligencia de la oposición, digamos, para no entrar en ese juego, ¿no? Federico, este hecho de no encontrar salida, decías, el oficialismo como que no encuentra mecanismos que le permitan definir un rumbo, ¿no? E ir por ahí.
Se menciona mucho, como vos decías, la incorporación o algunos cambios de gabinete. ¿Alcanza con cambios de nombres? Porque ha habido incorporaciones, ha habido cambios de nombres que terminan siendo fagocitados por lo que ocurre en la cúpula del Frente de Todos, ¿no? ¿O hace falta un mecanismo de decisión diferente, ¿no? De acuerdo diferente en la cúpula precisamente del gobierno? Bueno, está muy bien la pregunta, porque digamos, la realidad es que han existido cambios en la nomenclatura que, como decís vos, a los 30, 35 días ya la dinámica política te los carcome. A mí me parece que la situación hoy, o sea, la única hipótesis que queda es un cambio muy radical de la matriz gubernamental, muy radical del programa económico, digamos, o sea, no hay muchas más salidas que un intento, un plan de estabilización o algo que se parezca, y muy radical en torno al dispositivo de donde se toman las decisiones. Por eso me parece que la única variante que le queda es Sergio Massa, porque es el último intento por intentar reconstruir un orden político, porque lo que está rota es la cadena de mando al interior del Estado, está rota, digamos, la política de la coalición, y eso, digamos, coloniza la cadena de mando del Estado. Entonces es básicamente una especie de Estado, estamos con una especie de Estado fantasma paralizado, con mucha dificultad para tomar decisiones, sin una voz unívoca, digamos, si solamente se busca cambio en el elenco económico y ajuste de algún intento de programa o de medidas económicas aisladas, pero sin ordenar la matriz política de la coalición y la cadena de mando en el Estado, probablemente vaya a fracasar en pocas semanas. Federico, lo decimos al principio, ¿no? Indefectiblemente en Argentina suele pasar que las crisis económicas tienen un correlato en la estabilidad política, ¿no? Del sistémica. Falta mucho del gobierno de Alberto Fernández y la pregunta que todo el mundo se hace, pero nadie quiere parecer como un golpista, un desestabilizador, es: ¿el gobierno está en condiciones políticas de llegar si se mantiene así, no? Si se mantiene así, es como una especie de manteca que se está derritiendo al sol, digamos, ¿no? O sea, si se mantiene así, probablemente tenga muchísimas dificultades de gobernabilidad, digamos, independientemente, como decís vos, el juicio de valor y que uno busca evitar, digamos, a toda costa, digamos, un problema institucional más grave. La realidad es que es muy difícil imaginarse que el gobierno pueda surfear esta crisis si se mantiene así. Los argentinos tenemos como una especie de trauma que es el 2001, y por lo tanto somos muy cuidadosos porque sabemos lo que implica Claro. un problema digamos, institucional desde el punto de vista social, el costo social que tiene, el costo económico que tiene. Así que te diría que prácticamente todo el sistema político post-2001 se construyó para evitar eso. Pero la realidad es que estamos en una situación, en una crisis muy terminal desde el punto de vista económico, caminando por una cordiza y con un gobierno que se ha quedado, que está como una especie de situación, que está como groggy, digamos, que tiene una dificultad muy grande para tener un diagnóstico preciso de por dónde seguir, que tiene el poder político roto, dividido, que tiene su jefatura, digamos, gubernamental absolutamente deteriorada, que tiene el aparato de la maquinaria del Estado paralizada. Esa es una situación muy, muy grave. Por eso a mí me parece que, como vos marcabas recién, no le quedan salidas incrementales, parchecitos. Va a tener que tomar riendas y tratar de construir una agenda un poco más sistémica desde el punto de vista de la gestión económica, e intentar generar un empoderamiento de un vértice político mucho más sólido, mucho más consolidado. Bien, bien. Federico, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No, a ustedes. Un abrazo grande, Marco. Federico Zapata, politólogo, bueno, muy claro, ¿no? ¿Cuál es el déficit principal que tiene hoy el gobierno, el oficialismo, en cuanto a la gestión, al mecanismo decisional? ¿Cómo llega a tomar decisiones el gobierno, que es tal vez el principal inconveniente que está teniendo hoy? La incapacidad que está mostrando para actuar sobre la crisis, ¿no? Para tratar de dominar la crisis. Si bien tiene herramientas muy menguadas desde el punto de vista económico en cuanto a las posibilidades de intervención, por ejemplo, del Banco Central, el principal problema es lo que ocurre en la cúpula política, que ha inaugurado, después de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, una nueva forma de funcionamiento que implica reuniones periódicas, habituales, entre Alberto Fernández, Cristina Fernández y también Sergio Massa, que era algo que se reclamaba desde el cristinismo como una manera de terminar con el principal déficit que el cristinismo señalaba, que era el hecho de que Alberto se cortaba solo y no consultaba. Pero esta interconsulta permanente no está teniendo resultados a la hora de la gestión, porque el gobierno ha caído
en esta consulta permanente en un inmovilismo. No llegan a un acuerdo los principales actores del oficialismo con respecto a cómo hay que intervenir sobre la crisis y por lo tanto las medidas que se toman o son nulas o son menores. Los anuncios de Batakis, por ejemplo, el hecho del dólar turista, permitir a los turistas que cambien al dólar financiero hasta $5.000, es una medida cosmética muy menor para afrontar una crisis de la magnitud que está teniendo el país y refleja esta falencia que tiene el gobierno, ¿no? Esta falencia en la toma de decisiones que nos decía Federico Zapata, o interviene sobre eso o diseña un plan más general y una manera de tomar decisiones distinta y va detrás de los objetivos que se definan programáticos en cuanto a dominar las variables de la economía, o peligra la estabilidad política del gobierno, ¿no? En Argentina y en todos lados el hecho de una crisis económica siempre tiene su correlato en la estabilidad política y esta vez el gobierno le agrega un aditamento que es el hecho de que no tiene decisión política. No ha encontrado una forma ni una preeminencia dentro del gobierno, ni un liderazgo que establezca decisiones, marque el rumbo y hacia allí vaya.